Al igual que en Premiere, la ventana línea de tiempo nos proporciona la representación de las composiciones en la escala temporal. Se trata de la ventana indicada para establecer las variaciones de cada capa a lo largo de la sucesión de fotogramas. Es una ventana bastante compleja, vamos a hacer un repaso y ya con el tiempo, con la práctica, iremos aplicando diferentes aspectos. En primer lugar, tenemos aquí el tiempo en el que vamos a poder desplazarnos a lo largo del tiempo, igual que con el cabezal, o directamente vamos a poder marcar aquí hora, minutos, segundos, frames, para ir a un punto concreto de la composición. Aquí en esta línea vamos a tener el panel de definidores. Este primero, como ya sabéis, es el del vídeo, oculta o muestra lo que se ve. El siguiente, el del audio, silencia el audio, si lo hay, pero solo afecta aquí a esta última capa en la que he puesto audio. Las demás no tienen audio, pues no les afecta. Este puntito de aquí se le llama solo, es como el solo que conocíamos en audio, pero para imágenes. Ahora solo tenemos unas pocas capas, pero en composiciones complejas podemos tener muchísimas capas y nos puede interesar ver cómo reacciona una capa en concreto. Si una capa ya la tenemos absolutamente definida y no queremos que ni por accidente se le toque nada, lo que vamos a hacer es utilizar el bloqueo. Entonces a esta capa ya le podré yo hacer lo que quiera, que no voy a poder hacer nada sobre ella. Intento tocar, pero no puedo. En cambio, si le quito el bloqueo, ahí sí que puedo actuar sobre ella. La etiqueta para la organización del espacio de trabajo voy a poder darles diferentes colores. Muy útil, aparte del renombramiento. Después tenemos estos definidores, unos definidores que por cierto se pueden conmutar con los modos de fusión, dándole aquí abajo. Aquí tenemos los diferentes modos de fusión y los mates de seguimiento, que ya entraremos en ellos, o puedo tener los definidores, ya eso según quiera. Veis que algunos definidores de estos los tenemos aquí arriba. El primero que encontramos es el tímido, que lo que hace es desactivar en la línea de tiempo cuando tenemos muchísimas capas, queremos quitarnos capas que ya tenemos hechas, lo que vamos a hacer es activarlo, por ejemplo activar este, ahora tenemos muy pocas capas, pero imaginad que tuviéramos muchas, y siempre conmutándolo aquí arriba, activo lo que se llama tímido, y esas capas desaparecen de la ventana composición. Desaparecen de aquí, pero como veis, en la composición sigue estando. Si sigue estando y solo estoy visualizando aquí la música, lo que quiere decir es que me estoy quitando capas para que no me molesten, porque ya las tengo definidas, pero sí que se van a ver en composición. Por lo tanto, también se van a ver cuando las exporte. Si yo desactivo aquí, como veis, siguen estando. Entonces, aquí decido qué capas voy a ocultar y luego tengo que apretar el conmutador aquí arriba. Esta me va a servir para la conmutación de imágenes de origen vectorial. Como veis, estas que tengo aquí, ninguna es de origen vectorial, por lo tanto no se me ha abierto el cuadradito. Y sirve para rasterizar continuamente esas imágenes de origen vectorial, pero siempre recordando su origen vectorial. Es decir, puedo trabajar con ellas, al rasterizarlas he convertido en mapa de bits, pero guardan en memoria cómo eran cuando eran vectoriales. Por lo tanto, puedo transformarlas sin que pierda calidad. Muy útil para trabajar con capas, por ejemplo, que traiga de Illustrator y que vaya a manipular de diferentes maneras. Entonces, esto sería un momento bueno, por ejemplo, para activar el rasterizador. Aquí tenemos la calidad de muestras, que voy viendo qué calidad tiene. Tenemos aquí, si veis, el tiempo de procesamiento de los fotogramas. Si le cambio, le aprieto un clic, este se mantiene más o menos y hay uno que le cuesta muchísimo más. Le cuesta muchísimo más porque tiene que procesar mucho más cada fotograma. Por lo tanto, está cogiendo muchas más muestras. Podemos encontrar uno u otro, pero que sepamos que aquí en una composición pequeña ni lo vamos a notar, también dependiendo de las características de nuestro ordenador, pero en una composición muy grande sí que puede ser importante quizá que durante la composición trabajemos con una calidad inferior y ya cuando vayamos a exportarlo se la cambiemos. Los efectos, al igual que pasaba al rasterizar,
solamente se va a activar si hay efectos en dicha capa. Aquí he añadido un efecto en la capa dragón, pero en la de mapa que no he añadido ningún efecto, como veis, no tenemos el cuadradito activado. Si yo le doy al efecto, entonces voy a trabajar sobre ese efecto. Efecto rugoso, y si veis aquí lo que pasa en la transición, pues van desapareciendo hasta que el dragón se convierte en una birria. Se está como deshaciendo. Igual que hemos hecho con ese efecto, podemos hacer con cualquier otro. Entonces lo que hace es activo o desactivo. Si lo tengo desactivado, mirad otra vez aquí y veréis que a pesar de estar los keyframes, el dragón mantiene sus bordes. Si lo activo, el dragón pierde esos bordes. Igual que hemos hecho aquí con, con estos bordes, podríamos haberlo hecho con cualquier otro tipo de efecto. Esta conmutación lo que va a hacer es cuando estemos haciendo interpolaciones de tiempo, que se ven en el videotutorial interpolación de tiempo, podemos hacer que se hagan muchísimo más suaves. Vimos un tipo de transiciones que había, por ejemplo, de flujo óptico en Premiere, y aquí tenemos esta opción de esas transiciones suavizarlas, que se vayan superponiendo un poquito los fotogramas para que todo sea más suave. En el caso de trabajar con movimiento, si queremos que haya un pelín de desenfoque, simulando un poquito lo que sería el movimiento de cámara, activaríamos este definidor para los movimientos. Si hago esto pequeño y le cambio la posición, vamos a hacerlo algo sencillo, y al final le voy a definir que la posición, si yo quiero que esa transición sea más suave, le activaría el definidor de desenfoque de movimiento. Si utilizo alguna capa de ajuste, puedo aplicar esa capa de ajuste, por ejemplo una sombra paralela, a cuantas capas quiera. Entonces esa capa de ajuste activaría y se la aplicaría a diferentes capas. ¿Vale? Ahora mismo no hay ninguna y se me hace todo negro, desaparece, como una transparencia. Y si ya queremos que nuestra composición pueda trabajar dentro del mundo 3D, activaríamos esta última. Para este icono de aquí ya entraremos en ello para trabajar lo que son los parentales y asociar diferentes capas entre sí para que las cosas que hago en una capa me afecten a otras. Finalmente, para acabar con la explicación de esta ventana, tenemos aquí un diagrama. Ahora no tiene absolutamente ninguna complicación porque no tiene capas, pero si hubiera capas o ajustes debajo de esta, aquí me saldría un mapa de cómo está estructurado. Hemos hablado ya del conmutador, del tímido, el conmutador, la combinación de fotogramas, es decir, si lo tengo activado en muchas capas, para que aparezca o desaparezca, te voy a tener que conmutar aquí. Lo mismo que para habilitar o deshabilitar ese desenfoque del movimiento. También se ve en el video tutorial un poquito lo que es el editor de gráficos, que cuando vayamos a ver esos movimientos, ya veremos cómo interpretarlo y lo vamos aquí a ver representado gráficamente cómo se van realizando estos movimientos.